Muy buenas tardes a todos nuevamente, ahora sí con una numerosa concurrencia. Les comento este seminario que hoy va a llevar adelante Maximiliano Simás, que enseguida lo voy a presentar a él. Está realizado y organizado por la Asociación de Higienistas de la República Argentina, a la cual pertenece tanto Maximiliano, pertenezco yo, e incluso algunos de los presidentes son socios de nuestra asociación. Les damos las bienvenidas a todos. No importa de dónde vengan, hay gente, ahí ya vimos de República Dominicana, vimos también gente de Bolivia, todos son bienvenidos por igual y esperamos que la presentación que haga en el Maximiliano sea de su entera satisfacción. Antes que nada, Maxi, poné por favor mutealo porque se escucha el agua. Antes que nada les muestro un poco nuestro programa para este año 2025, donde algunos de los temas, nosotros trabajamos sobre formaciones profesionales especializadas. Hay temas novedosos, como el que van a ver hoy con Maximiliano, novedosos en cuanto a la formación tradicional, a lo que habitualmente uno puede llegar a ver en este tipo de eventos. Y hay cursos que son clásicos. Es decir, nosotros ya hemos dado un curso de carga térmica en el mes de marzo, otro curso de vibraciones en el mes de abril. Hoy tenemos un seminario gratuito, que es el que nos va a dar justamente Maximiliano Simás. Tenemos dentro de 2 días un curso de métodos de evaluación ergonómica. Hay un curso de calidad de aire y ventilación que arranca el martes de la semana que viene y se extiende hasta agosto. Es una clase por semana. Tenemos otro curso de prevención del riesgo biológico en los lugares de trabajo, que va a empezar a ir fuerte en breve, y ahí tenemos los 3 primeros días de julio. Hay otro curso de iluminación en espacios laborales para el mes de agosto, con dos días. Hay también otro seminario gratuito sobre las fichas y hojas de seguridad que utilizamos en todos lados, todos nuestros países, todas nuestras regiones. Es una palabra común utilizarlas. Y es un seminario gratuito dado por otro especialista. Tenemos un curso en el mes de septiembre sobre cómo elaborar e implementar un programa, una forma eficaz, repito, cómo elaborar, implementar y evaluar en forma eficaz un programa de capacitación en la empresa. Y ya llegando prácticamente a septiembre, estamos con herramientas para la evaluación rápida y cuantitativa de factores de riesgo ergonómico vinculados a los esfuerzos en ambientes laborales con posibilidad de impacto musculoesquelético en trabajadores, un seminario también gratuito que en este caso es dado por el ingeniero Villa. Luego hacemos un salto de todos estos que son cursos, seminarios, para en el mes de octubre la asociación organiza cada 2 años nuestros congresos de higiene ocupacional. Año por medio son jornadas y cada año por medio son congresos. Este año toca Córdoba como ciudad elegida, así que están todos invitados a que se interesen por ir allá. Una ciudad, el que la conoce sabe que es preciosa, con distintas opciones, como están viendo en pantalla, para no solamente escuchar especialistas, porque la ventaja que tiene, se salió ya, Maxi, no sé por qué. La ventaja que tiene este tipo de eventos, en particular este congreso, es que viene gente de la Asociación Internacional de Higiene Ocupacional y viene gente de la Red Panamericana de Higiene Ocupacional, que está integrada por asociaciones de higiene ocupacional justamente de Latinoamérica. Entonces van a estar especialistas internacionales todos en el mes de octubre. Así que espero que puedan ir a conocer, si no la conocen, y si no, a disfrutar de nuestra gran ciudad. Bueno, hecha esta presentación, voy ahora sí a nuestro interlocutor. Voy a hacerles un último comentario. Y esperar un segundo. Bueno, lo ha sacado. Maxi, te voy a dejar que te presentes porque lo estaba haciendo por la página y como se abrió el curso, me sacó la presentación, así que no te tengo. Si te tenés ahí, si querés presentar directamente vos, les pido disculpas, pero lo tenía en mano y me desapareció esa presentación. Maxi es licenciado en Higiene y Seguridad, es magíster y ahí te dejo la palabra, Maxi, para que te sigas presentando.
¿Cómo les va, gente? ¿Cómo andan? Bueno, mi nombre es Maximiliano Simás. Sí, soy licenciado en Higiene y Seguridad de Base, higienista ocupacional, recientemente certificado y bueno, tengo cierta base en toxicología, lo cual me lleva a investigar temas como la evaluación de la exposición y lo que sería los límites de exposición, la evaluación de la exposición principalmente. Esa sería, digamos, una de las ramas en las cuales más me apoyo para la práctica profesional, ¿no? Y en gran parte de lo que vamos a ver ahora tiene que ver eso con el corazón de la higiene ocupacional, que es la evaluación de la exposición y la definición de los perfiles de exposición, que, que bueno, muchas veces tanta confusión generan. Así que bueno, como actualmente no estoy bajo ninguna empresa, ninguna firma, simplemente soy consultor autónomo, ¿sí? En donde manejo varios tipos de clientes que vienen con algunas consultas como no sé cómo medir determinados agentes o necesitamos que te hagas cargo de este problema, y entonces ahí entro a tratar de resolverlo de la manera más creativa posible. Eh, bueno, no sé si alguno ha visto que el título es un poco raro. Es algo, la estadística en higiene ocupacional es algo de lo que no se habla. Se habla mucho de los agentes, se habla de cómo tenemos que evaluar, cómo tenemos que medir, pero en esa evaluación se supone que debemos hacerlo con cierto fundamento, con datos, y tomar decisiones informadas. Y entonces aquí es donde empieza a tomar fuerza la estadística. Y como van a ver ahí el nombre, tiene algún condimento que dice bayesiano. Ahora vamos a ver un poco de esto. Bueno, es importante, bueno, entender que las decisiones de gestión de riesgo tienen que fundamentarse, como dije, en evidencia cuantitativa. Es decir, la gente necesita tratar de entender qué tan riesgoso es su trabajo o si va a derivar en una enfermedad profesional. Y yo tengo que dar tengo que fundamentarlo. Y cuanto mejor fundamentado esté, mejor es. Y además, si lo hago de la manera correcta, no voy a desperdiciar recursos y no voy a subestimar el riesgo. ¿Sí? Generalmente lo que puede pasar es que subestimamos el riesgo porque hicimos una mala evaluación y la gente está en peligro sin saberlo y nosotros contamos de que no es así. Y después por el otro lado, si se sobreestima, incurrimos en gastos innecesarios. Podemos llegar a tener que comprar muchísimos elementos de protección personal o, por ejemplo, hacer métodos de ingeniería que en el fondo no eran necesarios y hicimos una sobreexposición y bueno, incurrimos en gastos. O no sé cómo interpretar las mediciones y entonces necesito hacer más mediciones. Entonces, eh, la estadística no es una herramienta complementaria, es casi una necesidad. Y más hoy en día que tenemos que aprovechar de la posibilidad que tenemos, de que tenemos ordenadores, de que tenemos sensores en tiempo real y cada vez tenemos un poquito más de información. Entonces, y últimamente yo me fui tirando hacia el análisis de datos o a la minería de datos también, es importante. No voy a tocar ese tema específico de minería de datos, pero sí puedo hablar un poco como para orientarlos a donde yo creo que va la higiene ocupacional y por qué, bueno, es importante este seminario y de formarse un poco más y conocer estas herramientas. Bueno, hay que definir algunas cuestiones, ¿no? Siempre que hacemos mediciones, digamos, ¿para qué es? Porque el higienista se lo tiene como el que hace mediciones. No sé si el tipo de las mediciones, el tipo de las bombas y los dosímetros de ruido. Eh, entonces, hablamos de muestra y de mediciones. Y entonces, ¿por qué hacemos esto? Bueno, lo que hacemos es que dentro de una población, todos los trabajadores en todos los turnos, todos los días, tienen
muchísimas exposiciones a un determinado químico. Y entonces nosotros lo que hacemos es muestrear y después sacar una inferencia, hacer una inferencia de esa muestra. ¿Sí? Y esto es porque no podemos analizar toda la población, muchas veces es inviable, necesitamos mucho tiempo, sería imposible a veces, por diferentes cuestiones. Entonces tomamos muestras que sean representativas y permite inferir sobre ese conjunto, es decir, cómo quiero tratar de entender qué lo representa ese conjunto, en este caso de trabajadores o de una tarea. Y esto nos olvidamos, al menos veo mucha gente de otros países y quizá no está tan olvidado este concepto, pero acá, al menos en Argentina, es muy común ver una inferencia mágica, porque en realidad no hicieron ninguna estadística y lo único que tomamos es una muestra y automáticamente se compara con el límite. Y entonces ahí dice, está en cumplimiento. Ahora, no tiene idea de todo lo que vamos a hablar ahora, entonces. ¿Se entiende? Y eso es lo que tenemos que tratar. Yo lo que trato de hacer es con este seminario es divulgar y que la gente empiece a tomar otras decisiones, decisiones informadas y además que, que, que nosotros tengamos una posición más seria a la hora de informar. Es mucho más formal, es más técnica y quizá puede ser más y debemos buscar esa facilidad para transmitírsela a la gerencia en términos de datos, de contar una historia con los datos. También es importante esto. No voy a hacer storytelling de datos, pero es una de las cosas que se utiliza para la comunicación en minería de datos, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo surge la idea de estadística bayesiana? La estadística se origina, la bayesiana se origina, sale de una idea de un teólogo y matemático, Thomas Bayes, ahí por el 1700. Fíjense que, bueno, lo que hace es al revés de la estadística clásica que uno intenta predecir de acuerdo a la cantidad de posibilidades y de variables que tiene. Entonces uno intenta hacer alguna suerte de predicción. Y la forma de inferir acá es a partir de un efecto. ¿Sí? Y ahora lo voy a explicar un poco mejor. Es al revés del razonamiento clásico. Espérenme un cachito. Ahí está. Tenía una... Bueno, y si veis fuera un higienista, ¿qué diría, no? Un análisis clásico, viene alguien y dice, bueno, con los datos actuales el promedio es X y la probabilidad de exceder el límite es Y o Z. ¿Sí? Ahora, si veis entrar a una planta, lo que trataría de hacer es previamente buscaría estudios y trataría de conseguir datos. ¿Para qué? Para que pudiera tener una noción previa, ¿sí? Y entonces así, luego al colectar cierta cantidad de datos, esté mejor orientada la probabilidad. ¿Se entiende? Entonces, la idea de la estadística bayesiana es tomar las muestras y combinar información previa, datos previos, con lo que puedo llegar a estimar o tener de datos nuevos, que es el likelihood, la bibliografía aparece así, para estimar, ¿sí? De forma actualizada, lo van a ver como posterior o posterior, es a posteriori se forma otra distribución que combina lo anterior con lo actual, ¿sí? Podría ser una medición lo actual. Entonces, la idea de esto es que con cada medición nueva que hago, que podría ser año a año, podría ser de otras épocas, podría ser de empresas similares, podría tomarlas de alguna manera para combinar de diferente manera estos datos y tener una mejor estimación, ¿sí? Más acertada, se va a ir acercando cada vez más a los valores reales. Con cada conocimiento previo agrego más información y voy cambiando la certeza que se tiene de cada exposición analizada, tal cual dice la última frase. Y esto es de manera gráfica, para que lo entiendan, dos distribuciones de datos.
¿sí? El, Vamos a suponer que yo tengo ciertos datos y este es el prior es lo que yo ya sabía. Yo ya sabía que las concentraciones estaban entre tanto y tanto, o eran mayores a, o eran menores a, mayor o menor, ¿sí? No necesariamente, o en un rango de 2 a 10 miligramos metro cúbico. Entonces, esto lo que dice la teoría bayesiana es probabilidad, básicamente la probabilidad condicional, ¿sí? Que un evento está condicionado a otro. ¿Y qué hace? Se mezcla, ¿sí? Se mezclan estos dos tipos de datos, los que yo ya tenía incorporados o experiencia previa, que es el prior, y el data o likelihood, que están viendo acá en la literatura se ve así, lo ven así, con ese nombre en inglés, pero serían los datos actuales, y se forma una distribución nueva que va a representar mejor a las dos, porque quizá las dos tienen algo de verdad, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, esto es muy importante para hacer una evaluación correcta de exposición. Fíjense que aquí se centra, le puse un gráfico, que este es el esquema de evaluación de la exposición, o sea, la estrategia para la evaluación de la exposición de la AIHA. Y es muy importante ver que está en el corazón de la higiene ocupacional. A la hora de definir el perfil de exposición, y luego voy a valorar el riesgo, lo voy a hacer con esos perfiles que yo dibujé con herramientas estadísticas. Los tengo que dibujar. Ahora, una de las cosas que se pregunta mucho acá, no sé si ustedes, veo que hay gente de República Dominicana y de otros países, es si esto es de cumplimiento legal, porque la mayoría, como sabrá, muchos vamos atrás del cumplimiento legal en muchos países. No lo hacemos porque nos gusta, como que nos obligan. Entonces, ¿esto es de cumplimiento legal? Implícitamente yo digo que sí, porque es parte de la práctica de la higiene, de la buena práctica de la higiene ocupacional. Entonces, implícitamente, sí, está bien, esta es la forma de hacerlo. Lo otro es una negligencia, es un mal tratamiento de los datos, de la información. Entonces, si bien no dice explícitamente usted utiliza tal o cual método, es parte de la buena práctica de la higiene ocupacional. Y, ya está revisado por pares desde la década del 70 con los manuales de NIOSH, de ley de Bush. Entonces estamos hablando de la década del 70, ya se conoce y está aceptado por la comunidad que evalúa exposiciones. Higienistas industriales, higienistas ambientales, entonces, analistas de riesgo de la salud. Bueno, entonces, esto deberíamos tomarlo como si fuera cumplimiento legal. Lo que pasa es que cuando no está de manera explícita, uno se agarra a eso y dice, ah, no, pero esto no me lo exigen. Sí, sí, pero es la buena práctica. Nosotros en la Argentina, la ley 19.587, si bien no dice esto, nos da el pie, el capítulo 9, contaminación ambiental, artículos 61, inciso 2 y 3, en los lugares de trabajo donde se realicen procesos que den origen a estados de contaminación ambiente, se deberán efectuar análisis de aire periódicos a intervalos tan frecuentes como las circunstancias lo aconsejen. Ahí ya me da una idea de que me lo dejo abierto, ¿sí? Y después habla de que la técnica y equipo de muestreo y análisis de utilizar deberá ser aquello que los últimos adelantos en la materia lo aconsejen. ¿Sí? Y hoy vamos a hablar de eso. Últimos adelantos en evaluación de la exposición implican métodos bayesianos, por ejemplo. Se ha probado que no solamente el entrenamiento mejora la práctica y la exactitud en el juicio de un higienista, ¿sí? O la eficacia en el juicio de un higienista, sino que también se ha visto todo lo que vamos a hablar ahora, que está probado una forma de distribuirse los datos, una forma de estimar con certeza los datos. Entonces, bueno, es importante que veamos esto, ¿no? La técnica y equipos. Entonces, esto a mí me lo deja abierto.
Después hay otras resoluciones, acá tenemos una que nos da un protocolo de cómo hacer esto. Y en ese protocolo, en ningún lado dice de esto. Ahí se dan cuenta de que es nula el entendimiento de base de dónde surgen la comparación con los límites. Y entonces yo quiero tratar de traer esto y reivindicarlo y decir, esto es lo que teníamos que haber hecho hace mucho tiempo, o combinarlo con las técnicas nuevas para gastar menos, porque el problema, ahora vamos a ver que la cantidad de muestras es un problema. Es un gasto, insume tiempo, insume horas hombre de los higienistas corporativos que están dentro de la empresa, y entonces, bueno, ahí tenemos un problema, porque después el higienista también, o ayudantes de higienistas, están calibrando equipos, y entonces se arma todo este lío, porque no hay horas. Entonces, todas estas metodologías nos ayudan a trabajar de manera inteligente y no matarnos con el tiempo o haciendo más y más y más y más muestras innecesariamente. Quiero que piensen cómo juzgamos generalmente una exposición de acuerdo a lo que yo hablé. Si se tienen los siguientes datos, ¿no? Unos resultados de 2 muestreos que hicieron de 8 horas completas. Acá no estoy agregando, fíjense que lo estoy simplificando porque no estoy agregando algo que nosotros consideramos que es lo que se llama el promedio ponderado cuando hacemos muestras menores a 8 horas. Entonces tenemos un operador 1 y un operador 2. Estamos muestreando amoníaco, ¿no? Y uno nos da 20 ppm y el otro 12 ppm. ¿Sí? Es el promedio ponderado que les da. ¿Sí? Porque se supone que hicieron una ponderación. Ok, no adentremos en eso porque no terminamos más. Entonces, y el límite del amoníaco es 25 ppm. TWA. O sea, donde vean TWA es promedio ponderado en el tiempo. Entonces, algunas preguntas que pueden surgir y que de hecho surgen y me las preguntan. De estos dos, ustedes, ¿cuál utilizan? Hicieron 2 muestreos a 2 operadores, mismas tareas. Uno da 20, el otro da 12. ¿Cuál utilizarían? Y si alguien me dice por qué. Después, el más grande, quizá, o el peor caso, el promedio de ambos. Y después preguntarnos si pertenecen al mismo grupo, porque nos da 2 valores distintos. ¿Cuál comparo? ¿Cuál comparo con el valor de TWA? Este valor que están viendo acá. No sé si se ve mi mouse, pero a ver si puedo anotar acá. Esto. ¿Con cuál comparo? ¿Con este o con este? Eso es lo que empieza a pasar y generalmente no se tiene idea. Y dice, bueno, vamos a hacer un promedio y lo comparamos. ¿Sí? Y después otra pregunta que puede surgir es, antes de emitir el juicio, es, necesito más muestras, tengo que tener más muestras porque me dio 20 y el otro 12, ¿cuál pongo? Y si saco otra, capaz que me da 12 y lo y coloco 12. Esas son cosas que yo veo que se las hacen, esas preguntas, por eso las traigo. Y que yo también me las he hecho en algún momento. Y después, ¿me serviría de algo saber otro dato? Yo estaba hablando de conocer, de un prior. Si el umbral olfativo es 6 ppm, por ejemplo, ¿podría servirme de algo eso? Con esto que estaba hablando de los priors. 6 ppm. Suponiendo que no, la mayoría de las personas o casi ninguno siente el olor a amoníaco. Lo percibe, no lo percibe. Podría indicar que está por debajo de las 6 ppm. Ahora, si todos lo perciben, es un indicativo que es mayor a 6 ppm. ¿Estamos de acuerdo? Acá tenía una encuesta, pero no la puedo colocar. Y la idea era que ustedes me digan, o levante la mano, o ponga, ¿en cuánto creen qué creen que esto sería un riesgo tolerable, no tolerable o indeterminado? Se los dejo. Si alguno tiene allá para contestar, me lo dice. Y si alguno ya entiende o Hola ya tuvo Maxi, experiencia, sí.
Buenas tardes, Maxi, ¿cómo estás? Lucio por acá. ¿Lucio? Eh, Moreschi, Ah, apellido. Lucio, ¿cómo andás, Lucio? Todo bien, Maxi, un gusto. Mirá, en base a mi experiencia, lo que puedo aportar es que sería muy apresurado tomar una decisión de qué valor utilizaría. Ahí faltan datos, faltan más datos, más muestras. Si tendríamos algo previo sería muy importante. Para todo lo que es un conjunto de muestras, siempre nos basamos en la media geométrica, en la desviación estándar, para obtener un resultado más preciso y poder entender cuál es el problema real del grupo de similar exposición. Bien, bien, fantástico. Sí, sí, claro, claro, claro. Ahí estamos orientados. ¿A que pueden faltar más datos? Sí, siempre. La cantidad de datos es mucho mejor. O sea, podemos agarrar y seguir muestreando. Y eso siempre va a ser mejor. Ahora, una cosa, una aclaración es, si entra, si yo estoy analizando y los datos de laboratorio o tengo un error en la comprensión de la estrategia que voy a utilizar para medir, y esas son cosas de base que surgen antes de esta parte. Como verán, a ver si lo puedo volver atrás. ¿Cómo hago para volver Maxi, atrás? Sí. tenés a campo higiene 7 con la mano levantada. Ajá. Bien. Sí. No Hola, veo el buenas nombre. tardes. Soy Humberto, soy de Humberto. aquí de México y preguntas qué sería lo que pasa. Aunque podríamos escoger un valor, un grado de exposición, aunque como mencionaste anteriormente, lo va a ser, como dices, va a ser menor, ¿no? Lo vamos a decir, yo tengo un nivel 3 por así decirlo, en ver los, puede que tengan 4 al fin y al cabo. Pero sí podríamos tener una idea de que sería como un nivel 2 del Haya, el ejemplo del Haya. Puede tener un nivel 2, pero lo estoy minimizando, quiera o no. Entonces, tenemos a eso, a tener a minimizar Muy las bien. exposiciones. Grande. Ahí aportó algo. Sí, sí, algo de lo que se va a hablar es eso. Cómo tendemos nosotros a subestimar o sobreestimar. Ahora le voy a mostrar eso, lo que está diciendo Humberto. Gracias, Humberto, por participar. Claro, por un lado, no podemos apresurarnos, lo mejor es analizarlo. Ahora, lo que quiero decir esto, ahora dicho Humberto, lo que dijo está bien, y también lo que dijo Lucio, los dos tienen algo de razón. Lo que dijo Humberto todavía no lo expliqué. La AIA tiene categorías, pero antes voy a explicar algunas otras cosas. La AIHA genera unas categorías. em, Tiene una metodología que es la cual voy a explicar yo hoy. En Europa se utiliza algo, es la normativa europea, es la 689, la norma europea 689 que habla de exposición. Y utiliza ligeramente algunos otros conceptos. O sea, es similar, es similar. Pero yo me voy a enfocar en la estrategia de evaluación de la AIHA junto con la categoría y lo que se dice el análisis de decisión bayesiano en el cual me formé y creo que es muy, muy útil. Em, no así la norma 689, creo que tiene algunas deficiencias de base en cuanto a lo que se llama el tamizaje o screening. He visto que hay muchas críticas con respecto a ese screening que terminan haciendo más muestras y realmente muchas veces no lo amerita o termina haciendo 3 muestras y después 5. Esto no lo voy a tocar ese tema, pero sí quiero que vean que está orientado hacia donde dice Humberto. Eh, bueno, hasta acá yo quiero que alguno ya saque esa conclusión en su cabeza. Para ustedes, quiero que lo tengan para ustedes. Esos 20 ppm, 12 ppm, ¿cuál eligen? Si yo tengo que dar un dictaminar y ustedes me dicen, ¿está por encima o por debajo del TLB? ¿O no sabes? ¿En qué categoría lo ubicarían en su cabeza? ¿A cuánto porcentaje del TLB le faltaría? ¿Estaría superando? ¿Estaría entre un 50 y un 100%? ¿Entre un 20 y un 50%? Guárdenselo para ustedes. Después lo vamos a ver. Bien.
Maxi, hay una pregunta que A ver, hace Jimena Lamas, no te la voy a pasar, disculpe Jimena, porque de alguna manera ya la contestaste. Entonces, dejamos que sigas adelante para ver fantástico. cómo se responde. Sí, Jimena, después, pero tiene que ver esto. Esto es una alternativa. Hacer más muestras es una alternativa, pero ahora lo vamos a ver un poco más adelante. Como digo, más muestras es mejor, obviamente, pero no siempre se puede. Bueno, entonces voy a seguir y voy a volver a algo también que me quedó pendiente, es que si yo elijo mal, hago mal una caracterización básica, no encontré la información, seleccioné erróneamente el límite de exposición, porque eso también es muy, pero muy común, que le erren a eso, ¿sí? Les digo una clásica, toman el particulado no especificado de otra forma para hacer prácticamente todo, cuando hay límites específicos para cada sustancia, como por ejemplo determinados talcos, talcos que tengan una determinada cantidad, porque por ejemplo si tiene más de 1% de sílice, entraría como sílice o habría que hacer una determinación de cuánto es la masa de sílice. Entonces, todo ese tipo de cosas se dan. Entonces, elegimos muchas veces, si eso está todo bien y la estrategia de muestreo está bien y todo está bien, bueno, ahí sí, cuando compare voy a tener, pero si no esto es lo mismo que la nada. Si yo elegí mal, muestré mal, el laboratorio fue negligente, un montón de cosas que pasan antes, esto no sirve de nada, por más de que utilice todas las herramientas y las mejores herramientas de estadísticas. Em, bien, acá, volviendo a lo que decía Humberto, ¿tenemos un buen juicio para valorar riesgos? Y ahí necesitamos entender estadísticas de exposición. Bueno, hay dos estudios que llevaron adelante eh, algunos investigadores y son los quienes promueven mucho de esto que voy a hablar ahora, que es la estadística bayesiana y digamos la decisión a través de estadística bayesiana. eh, y entender, bueno, que el entrenamiento en estadística incrementa la exactitud, la eficacia del juicio de un higienista, ¿sí? Si miran a la izquierda, van a ver cómo antes del entrenamiento y después del entrenamiento, las categorías en las que encausan, porque lo que voy a hacer es encauzar en categorías de acuerdo al nivel de exposición que tenga. Si es muy alto, va a necesitar ciertas medidas, o por ejemplo medidas correctivas, ahora lo vamos a ver. Y entonces fíjense cómo mejora con el entrenamiento en estadística, ¿sí? Y que entiendan algunos parámetros o algunas formas de clasificar el riesgo de la mejor manera, o al menos con esta metodología, ¿sí? Que estamos hablando, que es la de la AIHA. Entonces, y después del otro lado también, y fíjense cómo baja el sesgo y se centra en las más oscuras, que ustedes ven ahí a la derecha. Después del entrenamiento, fíjense que la dispersión en las barras baja y se centra más en la correcta, ¿sí? Se angosta. Fíjense que, fíjense cómo se dispersan primero los participantes del estudio, se dispersan las malas respuestas, por así decirlo, los que se alejan. Y hay muchísimas más respuestas, dice, en el salto de categoría. Como van a ver, ese -3, -2, -1, y del otro dice 3, 2, 1, es la cantidad de saltos de la categoría, cuán alejados están de la categoría que eligieron, ¿sí? Van a ver que son de 0 a 4, ¿sí? Y entonces vamos a suponer que uno eligió 1 y en realidad era 3. Bueno, esto mejoró notablemente enseñándoles estadísticas y tirándole un conjunto de datos a las personas y diciendo, che, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Sí? Y bueno, eso está testeado y la idea era ver qué tan sesgado podía estar un juicio, ¿sí? De un higienista. Es decir, tenemos esta situación acá. Muchas veces no hay ni siquiera mediciones. Y otras tenés algunos pocos datos. Entonces, ¿qué haces ahí?
Y entendiendo algunos conceptos de estadística, vos ya vas a entender si tu muestreo es bueno, es malo, hay un outlier o lo que se le dice un dato que está fuera de lugar, o los datos que están censurados, ahora vamos a ver más adelante, los datos censurados son un problema y hay algún inconveniente. Entonces, todo esto de comprender la estadística me sirve para evaluar bien o terminar de evaluar y hacer el trabajo completo y una evaluación correcta e integral que tiene que hacer un higienista. No solamente ir a medir y comparar con el límite, porque eso lo suelen hacer muchas personas y yo quiero que eso se deje de hacer, que empiecen a entender el detrás de lo que pasa detrás de escena, porque en resumen van a ver que es un poco esto. Ahora lo voy a explicar por qué el detrás de escena. Entonces, ¿para qué hacemos medición en higiene ocupacional? Para inferir estadísticamente. Y este detrás de escena del cual hablo es, si ustedes se ponen a pensar, cuando hacen una muestra de un trabajador, hacen una dosimetría, tiene 250 exposiciones al año. Es por eso que se hace una inferencia, porque sacamos una muestra de 250 exposiciones al año, aprox la cantidad de días trabajados en el año, aproximado. Entonces necesitamos que esto sea costoso y hacerlo lo más efectivo, eficaz, porque si no, no sirve de nada. ¿De qué me sirve hacer una muestra y que me diga nada? ¿Sí? Entonces, acá el problema viene que nosotros no podemos tomar 250 muestras o 10.000 muestras si son muchísimos trabajadores, porque acá estamos hablando de un trabajador. Imaginemos que tenemos 300 trabajadores, ¿sí? Y son 300 por 250 exposiciones al año. ¿Cuántas exposiciones totales tenemos? Entonces, una muestra no representa nada. 3 representan muy poco. Entonces, nuestro juicio tiene que ser el mejor posible para que con muy pocos datos tengamos mejor olfato. Entonces, acá, cuando necesitamos tomar 250 muestras o 10.000 muestras, acá surge la magia del ordenador, el muestreo aleatorio, y utilizar la inferencia bayesiana, es decir, una serie de cálculos que antes se hacían a mano y eran casi imposibles de hacer en la década del 70. Muchas de las cosas que sabemos se hacían con muy rústicos experimentos estadísticos y haciendo ciertas suposiciones, como hicieron Leidel y Bush o Leidel y colaboradores en el año 77, NIOSH. No podían hacerse entonces con las computadoras que tenemos hoy. Y hoy tenemos métodos, por ejemplo, que se utilizan para estimar el error y hacer un mejor tratamiento de los datos, como el de Monte Carlo, ¿sí? Método de Monte Carlo, o Markov Chain, cadenas de Markov Monte Carlo. Esto se está utilizando cada vez más seguido con todo el tema de minería de datos. Se lo ato un poco a esto que yo vengo viendo por otro lado, porque el análisis de datos se está dando muy seguido, digamos, hoy tenemos la manera de hacer inferencias que antes no podíamos. Entonces, por eso hablo de nutrirse un poco más de esto. No es la estadística que hace 10 o 20 años se venía dando, es cada vez más, eh, aparecen nuevos modelos matemáticos y nuevos modelos computacionales para estimar más rápido y mejor. Entonces, lo que tenemos que saber que yo hablé de que nosotros tenemos en el trabajo un trabajador que puede estar teniendo 250 exposiciones al año, ¿sí? Y si tenemos 10 o 20 trabajadores o 30 trabajadores, la cantidad de exposiciones es muchísima. Ahora, ¿cómo se van a distribuir? Puede pasar de dos maneras. En el trabajo, en la higiene ocupacional, tenemos distribución log normal o logaritmo normal y normal, ¿sí? La típica campana de Gauss es la que ven a la izquierda, es la distribución normal. En el trabajo se ha descubierto, empezaron a ver cerca de la década del 60, 70, y se profundizó el análisis en el 90 de cómo se distribuían los datos
y se vieron que las concentraciones en gases, vapores, material particulado tendían a hacer esta distribución logarítmica normal. ¿Y qué es eso? Quiere decir que la mayoría de los datos se ponen del lado del cero, ¿sí? Es decir, son concentraciones bajitas, 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 y que un día o un trabajador dispara la concentración. ¿Sí? No es homogénea la concentración, no es estacionaria. ¿Sí? En una concentración estacionaria tendería a ser más el de la izquierda que el de la derecha, la distribución normal. Si yo tengo algo que es constante en el tiempo o estacionario, si unas concentraciones que fluctúan un poco, bueno, la distribución va a ser normal. Ahora, cuando tengo variación en el día, que eso es lo que se ha demostrado, un día mido una concentración y me va a dar, vamos a suponer que 8. Y después me puede llegar a dar 10 veces más. Un día medí y me dio 10 veces más. Entonces digo, wow, ¿qué hago? Hice algo mal porque me dio 8 y después me dio 80. 10 veces, un orden de magnitud. Y entonces, ¿por qué? ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede acá? Bueno, es esta distribución logarítmico normal que tengo que tratar de entender y usar estas herramientas de estadística para comprenderlo. Porque si bien saco 2 y después 20, ustedes van a pensar que algo anda mal. Y no, puede haber variabilidad y está demostrado. Ahora lo vamos a ver. Esto ya lo hablé. ¿Sí? A menudo está sesgada positivamente, es decir, tiene una cola hacia la derecha, la log normal, ¿sí? Se forma una cola, como la vieron anteriormente, y esa cola es por las exposiciones altas, pero poco frecuentes, y las más frecuentes se ubican más cerca de las bajas concentraciones, ¿sí? Entonces, hay una forma de calcular. Fíjense que la distribución log normal es aquella en la que el logaritmo natural de los valores se distribuye normalmente. Si yo aplico logaritmo natural a los valores, se van a distribuir normalmente. Es decir, los puedo convertir y volver a pasar, que de hecho es el procedimiento para estimar la media aritmética también. ¿Sí? Bueno, parámetros estadísticos esenciales para evaluar la exposición. Media geométrica. Porque yo lo que voy a hablar es que todos estos parámetros generalmente se asocian a esta curva de distribución normal. También estos mismos parámetros o similares, digamos similares porque la media aritmética calculada debe ser usando el estimador imparcial de la varianza mínima. No le demos muchísima importancia a eso, pero a lo que voy es ligeramente diferente. Las paramétricas o los paramétricos o parámetros que voy a mirar en la normal de la log normal, ¿sí? Entonces, para caracterizar bien la exposición y entender la variabilidad, tengo que entender estos parámetros. La media geométrica, ¿sí? Representa la tendencia central de los datos transformados. Lo que yo dije, cuando uno los transforma, ¿sí? Puede obtener la media geométrica. Ahora lo van a ver gráficamente. La desviación estándar es la medida en la cual se dispersan los datos, ¿sí? Describe la dispersión relativa de los datos. Es una relación tiene una relación entre digamos, la media, ¿sí? Es cuánto también se desvía de la media. También tiene una relación con el coeficiente de variación, ¿sí? Podemos estimar un coeficiente de variación en base a la GSD. Y la media aritmética, la media calculada, bueno, como dije, se hace un ajuste antes de calcular. No es el promedio común o la media utilizada en la cual se suman los datos y se divide la cantidad de sumandos. El percentil 95, percentil dice ahí, pero percentil 95, se calcula como, ahí tienen la media geométrica por la GSD elevada a la 1,645. ¿Sí? ¿Y eso qué hace? Representa el umbral superior esperado, es decir,
el punto en el cual el 95% de los datos o de las probabilidades se ubicarían por detrás de un determinado número. Puede ser una concentración, ¿sí? En este caso va a ser concentración, o podría ser una dosis de ruido. El UTL 9595, ahora vamos a ver que, lo voy a ver parámetro por parámetro, van a ver que es ese percentil, pero con cierto nivel de confianza, ¿sí? Ese percentil calculado va a tener a su vez un posible rango en donde puede caer. No es que cae, sino que puedo estimar el rango de incertidumbre de ese percentil. Es un valor muy extremo este. Generalmente si tengo una GSD alta, el UTL 9595 va a ser bestial, va a ser muy grande ese número, o sea, me va a dar unas concentraciones muy altas. Entonces, por eso también hay que interpretar la GSD, por la desviación estándar geométrica. La fracción excedente, vamos a ver que, yo estoy explicando todo esto porque después lo vamos a ver en la herramienta. La fracción excedente o probabilidad de incumplimiento también es algo que se suele ver, que es una cantidad de porcentaje en la cual se podría estar superando el límite, ¿sí? Por consenso es un 5% o un 30% para la INRS o para la Sociedad Británica de Higiene Ocupacional. Entonces, el valor del 5%, ¿qué quiere decir? Ya lo voy a explicar. Quiere decir que básicamente si tenemos 100 exposiciones, solamente 5 es tolerable que pasen el límite, o que es probable que pasen el límite. Lo otro deberían ser, hasta ese nivel es aceptable. Ese es el criterio que utiliza NIOSH, por ejemplo, ¿sí? O que ha utilizado NIOSH y se toma por consenso en la IHA, lo toma por consenso, y en Europa se ha cambiado esto, es un poco más laxo en la confianza, es decir, se permite hasta un 30% que puede haber alguna, esa fracción excedente. Acá, como no está normado, pueden utilizar cualquiera de las dos. Yo sugiero que utilicen la del 5% porque es más conservador. Por otro lado, quiero explicar la media aritmética y la media geométrica, porque ahí hablábamos con Lucio y en un momento dice la media aritmética, la media geométrica. Él mencionó la media geométrica. La media geométrica, a diferencia de la aritmética, suele mantenerse independientemente que cambie la dispersión de los datos, lo que se llama la GSD, que ustedes van a ver, la GSD, la desviación estándar geométrica. Y entonces suelen diferenciarse en la media aritmética suele utilizarse en lo que es exposiciones con efectos crónicos, donde hay dosis acumulativa, representa mejor. O por ejemplo en reconstrucciones de la exposición de muy larga data también se podría utilizar esa media aritmética, obviamente calculada por una determinada metodología. Como dije, hay que utilizar el estimador insesgado. Lo van a ver como MBUE, ¿sí? Y es particularmente usada en estas situaciones. Y lo que quiero decir es que generalmente esto se compara con los OELs o LEOs o límites de exposición. Ustedes ven LEO y es límite de exposición ocupacional. Acá en la literatura también lo pueden ver así, o la IHA en la traducción español pone NMP, es lo mismo, o CMP, es lo mismo. Entonces, fíjense que la media aritmética se utiliza más que nada en promedios de largo plazo. Lo malo es que no todos los límites de exposición fueron pensados con su efecto crítico de largo plazo. La mayoría está pensado para efectos sistémicos inmediatos. Entonces, la media aritmética
no sería muy útil en la mayoría de los casos, ¿sí? Por el otro lado, la media geométrica me sirve para cálculos y el modelado de la curva de distribución. Me va a servir ese dato, la media geométrica y la GSD, para modelar, por ejemplo, de acuerdo a una GSD, por ejemplo, y una determinada media geométrica, me puede dar una curva, ¿sí? Entonces, como puede ser útil, como dice, para verificar, ¿sí? Y caracterizar distribuciones log normales, por ejemplo, en un gráfico. Para eso sirve la media geométrica más que nada, ¿sí? Fíjense que se puede estimar, como ven ahí en el gráfico, se puede estimar gráficamente a partir de un diagrama probabilidad de log normal como el punto en el cual representa el 50% de los datos. Es la analogía o es lo mismo que la mediana en la distribución normal. La cantidad de datos, cuando yo tengo la media geométrica, hasta ese valor tengo el 50% de probabilidades. O sea, el 50% de la distribución, de la cantidad de datos, ¿sí? Es decir, si tengo 10 ppm como media geométrica, el 50% de los datos va a estar por debajo de 10 ppm. ¿Sí? Bien. Ahora, la media aritmética, cuando hay mucha dispersión, suele ubicarse más adelante y se va separando. Y por eso es que la media geométrica lo que va a hacer es subestimar el valor. Es mejor usar una media aritmética que la media geométrica, ¿sí? Acá lo pueden ver bien. Y las diferencias con GSD, es decir, la dispersión de un logaritmo normal va a hacer que el skewness o la deformidad de la curva, fíjense que a la derecha pueden ver la GSD, cómo va variando entre 1 y 4, ¿sí? En donde 1 es igual a la normal. Si yo tengo una GSD de 1, quiere decir que es completamente simétrica. Y la asimetría va a depender de esa GSD. Fíjense que se vuelca más a la izquierda. Está sesgada hacia un lado. Entonces, por eso el promedio no sirve. Cuando yo les decía, utilicen el promedio entre 20 y 12, ese promedio funcionaría solamente o se acercaría si la GSD fuera igual a 1, como lo ven ahí, en la roja. Entonces, esto me da dimensión de qué tanta variabilidad puede haber en el puesto. Y lo que hace es que la variabilidad me indique que qué puedo hacer. Ahora después voy a hablar de eso. Ahora puedo aumentar las muestras, puedo entender cómo funciona y si seleccioné bien el grupo homogéneo. Por el otro lado, van a ver lo que yo hablé, que es la medida de tendencia central, las medidas de tendencia central, moda, mediana y media. La mediana, moda, mediana y media, la mediana es igual a la media geométrica, ¿sí? Es el equivalente. La moda es el valor que más se repite, ¿sí? Es el pico. Y la media está un poquito más por delante, ¿sí? Y esto tiene que ver con esta deformidad que tiene. Entonces, estas tres en la normal, la distribución normal, coinciden, ¿sí? Coinciden. Entonces, la forma es, para pasárselo limpio, es entender cómo funcionan, simplemente porque son diferentes, se calculan de manera diferente. Es como para no aplicar un promedio común a algo un poco más complejo, como lo es este tipo de distribución. Entender que los datos no van a estar distribuidos de esa manera y nada más. Bien, entonces, quiero que quede claro la GSD. Ahora voy a hablar un poco más de esta variabilidad natural del trabajo y qué tiene que ver con las categorías de la AIHA. El UTL 9595 lo pueden ver acá. Esto está sacado del libro de la AIHA, no sé si puse la referencia, pero es básicamente de la AIHA, estrategias de la exposición. Y entonces encontré este gráfico que estaba en español. Este es el UTL.
ustedes tienen el percentil 95 y dentro de este percentil ustedes tienen, no saben dónde cae. Este es el percentil, el 95% de los datos está por detrás de esto. ¿Sí? O sea, el área debajo de esta curva, es el 95% de los datos. ¿Qué pasa? Yo no sé dónde va a caer esto muchas veces, o lo puedo estimar dónde va a caer, pero esto puede tener a su vez, un rango. ¿Sí? Ahora lo voy a poner en rojo. ¿Cómo vamos con el tiempo? No sé si... Esto puede tener un rango, ahora lo vamos a ver en otra forma, no todo garabateado así. Entonces tiene un rango. ¿Sí? Esto es importante. Y ese UTL me define ese rango con una certeza del 95%. Es decir, yo estoy confiado en un 95% que ese percentil va a estar ahí. ¿Sí? Por eso es importante que lo entiendan nomás. Un poco, no vamos a ver las estadísticas y las formas de cálculo que funcionan por detrás de las aplicaciones y demás, porque no tiene sentido. Lo estoy orientando más a la parte práctica. Y además tampoco soy estadístico de base. Simplemente trato de entender cómo me puede servir para mejorar mi juicio. Bien. Media aritmética versus media geométrica, esto es lo que yo les decía. Fíjense la diferencia cuando tiene una GSD mayor, por eso es que conviene la media aritmética para no subestimar la exposición. ¿Sí? Cuando la GSD se va a 2,8. Ahora, yo le pregunto, ¿la variabilidad del trabajo está estudiada? ¿Ustedes saben si estas variaciones están estudiadas? ¿Lo han visto? Bueno, yo les digo que sí. Ya se sabía de esto, de la variabilidad de la GSD, digamos, de esta posibilidad de que se comporte como una... Los valores, ¿qué pasa? Las concentraciones promedio entre un día y otro de la misma persona, o entre turnos, o entre trabajadores, se veía que tenían esta tendencia de que un trabajador estaba mucho más expuesto que otro, y así. Es que entonces esta variabilidad se trató de cuantificar, como digo, a partir de la década del 60, y en el 75, por ejemplo, surge una recomendación para establecer el límite de acción, el action level. Entonces en la mitad, el action level se estableció en algún momento en el 50%, de acá también, pero nunca se sabe de dónde venía, la mayoría no entiende de dónde viene, pero yo también estaba un poco obsesionado y trataba de entender, digo, ¿de dónde viene por qué el 50% y no el 15%, no el 40%, no el 88%? Y entonces después entendí, leyendo este manual, que hay una variabilidad que está de alguna manera cuantificada, que una GSD se podía llegar a estimar, ¿sí? Es decir, había una variabilidad más o menos que estaba ahí, que se sabe el rango en el que un trabajo, cómo puede ser la curva, ¿sí? Cómo se puede formar, que esta variabilidad tenía. Entonces, a mayor variabilidad representada por la desviación estándar geométrica, o sea, a mayor GSD, mayor variabilidad. Se requería, o este manual ponía un límite de acción fraccional menor al estándar. Es decir, cuanta más GSD, en la fracción, en vez de ser un 50, iba para un 10, por ejemplo. ¿Se entiende a lo que voy? Y después queda el 50% como límite de acción para empezar, por ejemplo, a hacer exámenes médicos. Pero fíjense que el 50 queda porque encontraron aproximadamente un rango en el que funciona la variabilidad laboral. Digamos, no es común encontrar una GSD de 8. ¿Se entiende? Una desviación tan grande. No hay alguien que tenga, vamos a suponer, una ppm, 10.000 ppm. Que eso es una bestialidad. No existe eso. Entonces, lo más común
es que se encuentre en 2.5. ¿Sí? Y después encontré hace poco algo que confirma esto, ¿sí? Que se encuentra entre 2.4 y 2.7 o 2.5 en la GSD normal. Y entonces, para una GSD aproximada de 2, ese 50% en el cual empiezo el límite de acción es por esa variabilidad y esa incertidumbre que hay entre un grupo y otro, entre un día y otro, y entonces de ahí surge esta necesidad de poner ese límite por prevención, límite de acción. No quiere decir que tengas que implementar medidas correctivas, pero era esto de prestémosle atención y prestémosle mayor atención, porque hay mucha variabilidad en un trabajo, entre una persona y otra, entre día y otro. En parte, bueno, esto explica las categorías de la IHA y NIOSH también tenía algo similar. Y los puntos de corte con respecto al punto de estimación. Usan el percentil 95, en donde cae el percentil en la fracción, ¿sí? del CMP o del límite, o como le quieran llamar en su país, porque cada uno tiene, ¿sí? Acá son CMPs por ahora. En otros países, en España es el BLA. Entonces, una fracción de eso me indicaría en qué categoría cae, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos? Bueno, esta es una imagen que sintetiza lo que venía diciendo el origen del llamado límite de acción. Fíjense como una GSD, esto es un rústico experimento estadístico del año 70, como digo, muy útil igual, muy útil, pero que hoy en día se fue obviamente haciendo más robusto cada vez las estadísticas y con métodos cada vez computacionales y usando Python y todo lo que tenemos ahora. Y que la GSD, fíjense, de 3 implicaría que, como ven acá abajo, el 0,05 es el límite, la fracción excedente. Para no pasar esa fracción excedente, y si yo tuviera una GSD igual a 3, fíjense que tendría que ir tan bajo como un punto de corte, un límite de acción, digamos, porque podría ya al 10% estar excediendo el límite de excedencia, es decir, más de 5 exposiciones de cada 100, lo estaría excediendo si la GSD fuera 3. ¿Sí? Hicieron una estimación de cuánto era en promedio que era lo más probable que se tenga en un trabajo, ¿sí? de variabilidad. Y entonces de ahí se estima un determinado límite de acción. Fíjense que estos serían muestras o casos por ejemplo, en muestreados. Y esto indica la probabilidad, ¿no? Esto sería el 100% de los casos que yo saque, imaginando que yo los saco como de una bolsa, ¿sí? O los muestreo. Al azar voy, hago una muestra, y si yo tuviera una GSD, por ejemplo, de 3, ¿sí? Puedo ver la cantidad de casos que saldrían positivos, ¿sí? ¿Cuántos se excederían? De esas 100 exposiciones, ¿serían 40? ¿Serían 50? Eso es la fracción excedente, ¿sí? Y tiene que ver con esto de la variabilidad. Algunos estarían pasando, otros no tanto. Es importante entenderlo de dónde sale. Originalmente entonces implicaba cambiar el nivel de acción de acuerdo a la desviación geométrica estándar. Y ahora lo que se hace es, se fija el porcentaje de OL, ¿sí? Y lo que se hace es, se ve la incertidumbre de ese punto, es al revés. No fijaba, es al contrario, esto se fijaba en base a este modelo, se fijaba esta desviación geométrica, perdón, este OL, el fragmento de OL, y ahora lo que se hace es al contrario, es ver dónde cae, con qué certeza. ¿Sí? Bueno, pero más o menos para que entiendan de dónde viene todo esto y que la variabilidad había sido estudiada. Y fíjense que a partir del 90
se empezaron a tener bases de datos y entender más cómo funciona esta variabilidad. Tienen 3 estudios. Esto fue sacado es otro estudio, ¿sí? que lo que hace es sintetizar estos 3 trabajos y compararlos con otras mediciones. Y se analizaron 420 trabajadores, por ejemplo, y la GSD daba 2,7. El análisis de 200 grupos dio una mediana de la GSD de 2,4 y otra mediana de 2,5 para un análisis de 571 grupos. O sea, estamos hablando de que ¿en cuánto ronda una GSD en un puesto de trabajo? 2,5. ¿Sí? Como para que entiendan qué valor es normal, y si le dieron una GSD de 10, ¿se entiende? Ahí sería un valor raro. Si le daría 1, también sería un valor raro. Algo está pasando, ¿sí? O muy cercano a 1. Porque lo normal es que se tenga cierta variabilidad. A partir de 1,3 hasta 2,7, 3. 3 sería bastante alta. 4, ya están valores bastante altos. ¿Sí? Se supone que, por ejemplo, en Europa, un valor de más de 3, si mal no recuerdo, la norma europea, la 689, lo que dice es, ojo, ojo porque acá tiene mucha variabilidad y usted lo que tiene que hacer es sacar más muestras. Pero ahora vamos a ver que esta variabilidad puede venir porque seleccioné mal un grupo. Pueden estar mal las mediciones, pueden haber miles de cosas. Lo importante es que yo pueda tratar de interpretar esos datos, ¿sí? Bueno, ¿y qué herramientas tenemos para esto? Porque si bien hace 50 años comenzaron los métodos estadísticos donde se calculaba, papel, tablas, tenían tablas, ¿sí? Hoy contamos con aplicativos que mejoran por mucho las estimaciones y el entendimiento de las exposiciones, ¿sí? Como dije al principio, no se, hace 50 o en la década del 70 no se tenían, ¿sí? Este tipo de herramientas. El Excel, ya el Excel es un montón. Entonces tenemos el IHStat, clásico, tradicional, básico pero no falla, no requiere internet, es de la IHA. El IHStat Base es de estadística bayesiana, es una mejora del IHStat, algo más complicado de instalar. Yo me compliqué la vida instalándolo. Realmente no me gustó por eso, simplemente se los comparto, es mi experiencia con esto. El IH Data Analyst, también bayesiano, o sea, lo que permite, algo bueno que tiene, establecer priors fácilmente. Uno le vuelca la información, ya directamente le dice cuál es el rating. Uno lo pudo haber calculado o estimado de otra manera, pero ya directamente le informa qué categoría usted cree que está y en qué cantidad. O sea, uno balancea, le da una forma a la curva de probabilidades y lo balancea antes. Si uno estaba seguro de que está en 4 porque vio que en el 90% de las publicaciones ese valor estaba por encima del nivel de exposición, uno le va a poner quizá 3 o categoría 4. Está pasado. Y entonces después cuando yo hice una medición me va a establecer el posterior, ¿sí? La posterior. A posteriori me va a producir otra forma de la curva. Ya se va a formar algo mixto. Y quizá a mí me dio un valor bajo, ¿sí? Pero cuando yo lo combino con algo que ya sabía, y el IH Data Analyst lo veo como mucho mejor para hacer esto que todos estos otros. Yo lo probé, parece ser bastante bueno y entendible. Genera gráficos un poco chiquitos. El Expostats de bayesiano también. Esta va a ser la que voy a demostrar, ¿sí? Es una nueva, es una aplicación web, lo cual requiere internet y demás. Lo único malo es que no puedo ahondar en diferentes distribuciones, como puede pasar con otros software mucho más especializados en estadística, como el SPSS o algún otro más, o por ejemplo tratamiento de datos con R y demás. Uno ya ahí puede hacer y buscar otro tipo de distribuciones, y hay un montón de estadísticas, herramientas estadísticas mucho más avanzadas, ¿sí? Que yo todavía algunas las estoy tratando de entender y es complejo.
Eh, y por otro lado hay otro más que se llama iGenist, que está creado eh, por Theo Sheffers, es tradicional también, algo difícil de buscar y de descargar. No me acuerdo cómo era bajarlo, ni siquiera creo que lo tenía que bajar de una página. Bueno, se los transmito, esos son al menos los que yo conozco, los que generalmente se nombran en la literatura, ¿sí? Uno de los más nuevos, bueno, es el IH Base, ¿sí? Sacó una nueva actualización, así que yo todavía no la probé, pero creería que en breve. Entonces, si alguien la prueba y después intenta ver que, bueno, podría mandarme alguna recomendación para un próximo curso o un próximo seminario. Bueno, yo voy a hablar sobre Expostats, me parece el más apropiado, lo veo sencillo, está en inglés, eso es lo malo, están trabajando para hacerlo multilingüaje, voy a ver si puedo colaborar con eso también. Aplicación que permite entonces analizar datos. Van a ver que pueden hacer diferentes cosas como evaluar diferencia entre trabajadores, también comparar grupos, estimar percentiles, fracción excedente. Bueno, todo lo que veníamos hablando lo puede hacer. Pero lo malo que tiene, no lo malo, lo limitante, como dije, es que asume de manera práctica que todas las exposiciones son logaritmo normal. Entonces, ¿qué hace esto? A través de un motor que genera números aleatorios, lo que va a hacer es este análisis bayesiano y que cuantifica la incertidumbre como utilizando este tipo de muestreo aleatorio o métodos computacionales, ¿sí? Por ejemplo, como decía, cadena de Markov Monte Carlo y ese tipo de herramientas son muy útiles porque ¿qué hacen? Remuestrean o muestrean. Entonces, es como si ustedes sacaran diferentes muestras, siguiendo unos determinados parámetros y conocimiento previo de exposiciones. Esto lo tratan con cosas que se vieron en la bibliografía, en la literatura. Entonces, intentan predecir el comportamiento en un ambiente laboral de esas 3 mediciones que sacaron, o 4, o 5. Entonces, ¿qué hace? También las sortea de manera aleatoria, manteniendo esa probabilidad de distribución, es medio complejo, y después analiza muchos perfiles y de ahí determina qué tanta variabilidad tiene ese percentil. ¿Se entiende? Y tiene 3 herramientas o un submenú o subherramientas, porque no es que es una sola, sino que uno puede entrar a estimar parámetros de distribución para un grupo solo o para una persona sola. La herramienta 2 es para comparar. Por ejemplo, yo tengo 3 tipos de grupos, ¿sí? Por ejemplo, un turno mañana, un turno noche, y quiero ver cuál es la variabilidad entre grupos. Y la herramienta 3 permite evaluar el efecto de una variable categórica, es decir, puedo ver qué tal cambió con ventilación o sin ventilación. Por ejemplo, ¿sí? Analizo un determinante de exposición. ¿Qué hago? Tengo una concentración asociada a ventilación. Ventilación sí, tal concentración. Ventilación no, tal concentración. Ventilación sí. ¿Qué pasa? Eso lo analiza y me va a dar una significancia estadística. De manera tal que me permite saber si, por ejemplo, una modificación en la ventilación va a ser estadísticamente significativa. Miren si no es interesante esto para justificar un método. Eso sí, si no le funcionó, corran de la empresa porque los van a matar si gastaron en algún recurso innecesario. Bueno, eh, hoy hablé de las categorías de la IHA y es necesario que las entendamos porque esta herramienta estadística trabaja con esto. ¿Y qué hace? Me va a clasificar la exposición. ¿Y cómo lo hace? Bueno, entendiendo esto que el percentil S caiga con un 95% de certeza, esto lo puedo modificar en esta herramienta. Puedo decir que la certeza sea un 50%. O que la certeza sea un 99%, obviamente me van a cambiar esos resultados. Pero bueno, la AIHA lo que recomienda es que sea el 5%
y por ejemplo, de fracción de excedente, ¿sí? O el 95% de certeza. Intervalo creíble, 90%. ¿Sí? Porque si analizan, por ejemplo, el intervalo creíble de una media aritmética tiene un límite inferior, un límite superior, y en eso está ¿qué es el intervalo creíble? Es dónde va a caer, dónde creemos que va a caer lo real, entre un valor y otro valor, ¿sí? Ahora, lo que me dice la IHA es si ese percentil 95 cae en alguna de estas categorías, puedo tomar o tengo ciertas intervenciones para hacer. Lo que dice que cuando tengo menor a 10, por ejemplo, comunicación general de peligro y capacitación, estoy seguro todavía ahí. Entre 10 y 50 y 50 y 100, bueno, ya ahí empieza a haber un monitoreo más de cerca de esas actividades, y por encima del 50 se recomienda ya la vigilancia médica. Esto pasa también en ruido. La superintendencia, perdón, de riesgo de trabajo sacó algo parecido. Lo que tenemos que entender es que esto sale de contaminante y no hay que aplicar como pasó con la resolución 30 acá. Bueno, a los que no son de acá, que no hay que poner un límite de acción el 50% en todo, porque salió de lo que expliqué yo hoy. Entonces, poner eso en cualquier lado no sirve. Hay que entender de dónde sale bueno. Entonces, en este caso, a partir del 50% ya podría, de acuerdo a estos análisis que ya vimos y los antecedentes, hay chance de que alguno pueda estar expuesto. De que alguno pueda estar más expuesto, pasando el Leo. Y como puede ser susceptible, puede tener un positivo por ahí de un índice biológico de exposición. Entonces, es importante la vigilancia médica a partir del 50. Entonces, es importante este cuadro, más o menos que lo recuerden. Y si no, entenderlo cuando la herramienta les diga, ustedes están en la categoría 4. ¿Qué es categoría 4? Bueno, es esto. Ahora, ¿qué se considera una exposición tolerable? Esto es importante porque venía explicándolo recién. Un trabajador que se expone 100 días al año es esto. El trabajador y las 100 muestras distribuidas de manera log normal. Están apiladitas, ordenadas, están ordenados los datos. Y este percentil tiene cierta incertidumbre, cierto rango en el cual puede caer. ¿Por qué? Porque dijimos que entre trabajadores pueden haber diferentes curvas y entonces forman este rango o este espacio virtual o zona que va a caer este percentil. Y esto representaría, por ejemplo, acá el overexposure risk me parece que yo lo traduje mal. La fracción de excedencia, acuérdense de esa palabra, the excedence fraction sería en inglés, de acuerdo a la EHA es de un 5% y de la norma europea un 30%. De acuerdo a la IHA sería esto, 5 exposiciones de 100, yo podría sacar hasta 5 que me pueden dar por encima del límite. ¿Por qué? Porque puede en algún momento excederse, pero esto tiene que ver con, como digo, la exposición media, y hay todo un consenso alrededor de esto, ¿sí? Por consenso se ha generado. No entiendo bien el origen, creería que esto lo voy a investigar un poco más. Debe tener que ver con esto de la susceptibilidad individual y considerar otro tipo de factores. También la cantidad de... esto también contempla lo que decíamos, el límite de acción y demás. El sesgo, la exactitud también, o los coeficientes de variación de los métodos utilizados para evaluar la sustancia. Tengo un error ahí. El error es mucho menor a lo que es la falta de información, como hablábamos, de no conocer bien un trabajo y cómo se distribuye y entender todo lo que hay detrás. Ese error es mucho mayor que la variabilidad natural o la variabilidad que puede tener un instrumento.
Eso es importante también entender, porque muchos dicen, hay que medir con el equipo más caro porque es el más preciso, y si vos hiciste un mal muestreo, no hay equipo que te sirva. Si vos no entendés esto, no hay equipo que te sirva porque es mucho mayor la variabilidad individual entre día, es mucho mayor. Y más si no lo conozco y hago mal un muestreo, bueno, entonces no importa muchas veces el error del equipo. O insisten con la calibración cada, no sé, cada 6 meses, un año. No digo que no sea una buena práctica, lo que digo es exagerar que eso es más importante que esto, me parece que no. Me parece que esto bien hecho, junto con una buena estrategia, es la base para hacerlo bien, independientemente del equipo. Hay muchas formas de estimar exposiciones. Entre una de ellas es la cuantitativa por modelado. Entonces, bueno, el percentil 95 y la incertidumbre que tiene. Entonces, esa incertidumbre puede ser que me deje. La incertidumbre para lo que me sirve es para establecer la certeza de ese percentil. Y el percentil me va a dejar cierta cantidad de mediciones afuera. O sea, que van a pifiar, van a estar fuera, van a estar expuestos en algún momento que yo no lo puedo ver. Eso es el tema. Las exposiciones están ahí, pero yo no lo pude analizar, no lo pude ver, no le pude sacar la foto. Eso es importante. Pero tengo que entender lo que puede estar pasando detrás de lo que no estoy viendo. ¿Qué es esto? Pasos para el análisis e interpretación de datos. Después de ejecutar, esto lo saqué del curso de la AIHA, es textual, como lo dice, da esta guía, este lineamiento. Después de ejecutar un correcto plan de muestreo, es decir, tengo que definir bien el estadístico de decisión, que es lo primero, que es lo que estaba diciendo. ¿Cuál va a ser mi fracción de excedencia? ¿Cuánto es mi riesgo? Eso tiene que ver con el análisis de riesgos, ¿sí? Para que entiendan un poco el estadístico de decisión y esto que venía hablando, de cuánto aceptamos que la persona lo pase. Y esto, bueno, no voy a adentrar mucho en análisis de riesgo, porque es complejo, y el estadístico de decisión tiene un poco que ver con eso. ¿Qué es esto que decíamos? El 5% de excedencia, o cuál es con qué certeza quiero evaluar, con un 5%, o que puede tener hasta un 5% de error. Eso es lo que necesito establecer. Después, un grupo bien definido, porque si lo hago mal, me van a dar mal las mediciones. Selección correcta al Maxi, límite, sí. estamos dentro de la hora, ¿eh? Bien, ya casi estoy terminando. Me quedan algunas filminas y hacer un rápido pantallazo de la aplicación. Pasos entonces que tengo que tener: ingreso de datos. Utilizar estas herramientas que yo dije, verificar que los datos correspondan al mismo grupo. No puedo mezclar grupo. ¿Sí? No puedo agarrar el dato que saqué de un oficinista con un supervisor, con otro jefe de planta. No puedo mezclar todo. Tengo que ir por grupo. Si yo dije, esas personas tienen una exposición similar, esos son los que voy a muestrear y hacer el plan en base a eso. Evaluar la bondad del ajuste. Una vez que ingreso los datos, lo primero que veo es, ¿se ajustan bien? Veo las estadísticas descriptivas, qué eje se detiene, ¿sí? ¿Cuál es el tamaño de la muestra? Bueno, un montón de cosas. Si la muestra, por ejemplo, supera 50, no es lo mismo que supere 20. ¿Por qué? Pues vamos a ver que hay herramientas que funcionan bien para una cosa y no para otra, herramientas estadísticas, como por ejemplo los test de Kolmogorov, Smirnov y otras herramientas estadísticas que son mejores para pocos datos, otras para muchos datos. Confirmar entonces si la distribución es log normal. En este caso, si usamos Expostat, sabemos que ya da por hecho que es log normal. Pero si no se ajusta, puede ser que hay algo que esté pifiando o tenga lo que llaman outliers también. Puedo buscar esos datos que están desencajados y no relacionados con los otros, con el grupo homogéneo. Puede ser que tome un grupo, crucé dos grupos de posición, o sea, dos personas que no tenían mucho que ver y entonces ahí se ve reflejado. Revisar estadísticas descriptivas, entonces la media, el percentil, eso es todo lo que tengo que ver. Y después, comparaciones claves, el percentil,
95 y la certeza, o sea, el UTL 95-95. Y por último, el programa asigna la categoría de exposición y nivel de certeza, lo establezco de acuerdo a esas barras que yo tengo ahí. Primero establezco la más grande, digo, ¿cuál es la más grande? ¿Y cuánto le saca a las otras? Digamos, ¿cuánto se lleva el porcentaje? Si el porcentaje que se lleva es de 0,3 a 0,5, es bajo la certeza que se tiene. Pero tengo definido, sí. La más grande es donde la categoría que cae. En este caso que están viendo ahí a la derecha, la categoría sería la categoría 3. Si mal no recuerdo, la 3. ¿Sí? Entonces, la categoría 3. Esa es la categoría. ¿Y qué hay que hacer acá? Bueno, seguimiento de las mediciones. Ahora, ¿qué certeza tengo en esto? Hay algo rústico que puedo hacer, que no es algo ultra necesario o tiene que ser una regla de oro inviolable. Yo puedo utilizar un 50%. Bueno, acá lo que me han enseñado a mí es que de 0 a, de 0 a 3, de 3 a 5 y... A ver, esperen, que ahora se los paso. El nivel de certeza puede ser alta, media o baja. ¿Y qué pasa? La baja es cuando están en más de dos categorías, a grosso modo, ¿no? Cuando pueden ver que esto está repartido en varias, no está centralizado en una barra, sino que está distribuido. Eso indicaría que tengo un bajo nivel de certeza, que puedo requerir mejorar esa evaluación, aumentar las muestras, conseguir más información. Y después, bueno, obviamente, en base a estos resultados, comunicarlos y tratar de, ahí sí, hacer una recomendación, pero no sin tomar una decisión con los datos informados y también con la certeza que se tiene. Si tengo poca certeza, puedo decir, mirá, la evaluación que hice tiene poca certeza, sin embargo, creo que cae dentro de esta, cae con un 95% de certeza en el percentil, cae acá. Ahora, después tengo una variación de ese percentil que puede ser que haga, que genera esto principalmente, ¿sí? Entonces la categoría, fíjense, baja, media, la tengo que ubicar de acuerdo al porcentaje. Acá sería categoría 2, media certeza. ¿Por qué media? Y porque cae entre 0,5 y 0,75 la barra más grande. Si acá yo tuviera 80% sobre esta barra, eso sería un ejemplo claro, ¿sí? De que tengo una certeza de que pertenece a esa banda. No tendría que hacer demasiado análisis, ¿sí? Bueno, el manejo de no detectados no lo vamos a llegar a ver, pero lo que sí les puedo decir es que ¿qué pasa? Esta herramienta maneja con un método de máxima verosimilitud que es bastante bueno para tener una frecuencia de media de los no detectados. Estos no detectados corresponden a cuando ustedes tienen un límite por debajo de la detección. Hay gente que me ha dicho, che, pero esto que me dice, ¿está por debajo de qué? Es el debajo del límite de detección. No lo está detectando el laboratorio, ¿sí? Esto no puede ser muy grande esta proporción. O sea, si ustedes hacen una evaluación con 8 no detectados y una muestra que les dio bien, y probablemente esté muy poco claro lo que vaya a salir de esta evaluación, ¿sí? Entonces, hasta un 50% es aceptable. Lo ideal es que sea la menor cantidad de no detectados, ¿no? Entonces ahí tengo que ver por qué hay no detectados. ¿Estoy haciendo algo mal o el laboratorio está haciendo algo mal? Entonces, en estos casos, la confiabilidad, cuando se supera mucho hay mucha cantidad de no detectados, por más de que esta aplicación los hace y los procesa y los incorpora al análisis, eso es buenísimo, algo está pasando, ¿sí? Bueno, no se pueden sustituir estos valores con 0 o a poner el mismo número. Yo he cometido ese mismo error, lamentablemente, eh, hasta que entendí cómo era lidiar con los no detectados. Y hoy tenemos esta herramienta que nos permite lidiar fácilmente con los no detectados, ¿no? Bueno, ¿en qué mejora la estadística bayesiana de la higiene ocupacional? Manejo explícito de la incertidumbre, ¿sí? Permite moderar el grado de certeza con la que se estima una exposición, ¿no? Me da
puedo utilizar un conocimiento previo, esto es muy importante. Yo, por ejemplo, uso modelado de la exposición y usted puede combinar un modelado correcto de exposición bien hecho, en donde van a tener una cantidad, o sea, es una evaluación cuantitativa, y pueden tomar ese valor como conocimiento previo e introducirlo. O pueden saber que el rango está entre tanto y tanto e introducirlo. Se introducen corchetes. Ahora lo vamos a ver. Y las mejoras en decisiones regulatoria y preventiva también. No es me la juego a todo o nada. Como hacemos ahora, si nosotros hacemos una evaluación, me la juego. De que puede estar arriba o puede estar abajo, pero eso no es lo real. Lo real es que tiene fluctuaciones. ¿Sí? Y entonces puedo ver cuál es la decisión más acertada de acuerdo a la mayor cantidad de situaciones. En este caso es si la fracción de excedencia es muy poca, y bueno, quizá no tenga que hacer más que revisar los perfiles de exposición. Bueno, a lo que voy es mejores decisiones preventivas y regulatorias. La parte regulatoria sería ideal que lo utilicen. Ahora que se está cambiando la legislación en Argentina, o al menos era el intento que intentaba la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Ideal para muestras pequeñas y costosas también. No es viable muchas veces tomar 20 o 30 muestras, entonces con 3 a 6 muestras, y esta herramienta me da muy buena capacidad predictiva, ¿no? De entender bien y retratar bien ese perfil de exposición para después compararlo con el límite. O sea, acá ya esta herramienta lo compara con el límite. Cuando yo ya estoy viendo fracción de excedencias, ¿cuántos están excediendo del límite? La diferencia es que nosotros lo comparamos el número. Acá esta herramienta por ahí tiende a ver esto que estábamos diciendo. ¿Cuántos sobreexpuestos tenés? Bueno, y para compartir un poco, recuerdan que yo les dije, no sé si se puede ver ahí, Alberto o compañía, ¿se puede ver el Expostats? Espero que se vea, o se me durmieron todos del otro lado. Tengo la parte de interpretación, ¿sí? Y tengo 3 herramientas, como las mismas que le Se ve dije. bien, ¿eh? Bien, bien. Las mismas que le dije. Y no sé si recuerdan, voy a ir para arriba, acá lo pueden estar viendo, a ver. Vamos a ir al ejemplo que yo les di. Y les dije, ténganlo en mente lo que les dije. Juzguen con esos datos, intenten hacer algo con esos datos para saber esto. ¿Sí? Teníamos un operador de 20, uno de 12, el límite del amoníaco es 25. ¿Cómo lo traduzco en la herramienta? Voy acá. Simplificado es una herramienta que no me da para elegir algunos valores. Lo pueden elegir, simplifica la cosa. Voy acá, ¿sí? A la herramienta, tiene un mirror o un enlace. Y entonces acá yo lo que tengo es los parámetros que tengo que cambiar. El Leo o límite de exposición. Tenemos que era 25 para el amoníaco. El multiplicador de OEL no lo usen para simplificar, ¿sí? Esto tiene una explicación, ¿sí? Después lo pueden buscar. Fíjense que es algo avanzado el uso, por eso digo no lo compliquemos. El intervalo creíble es eso donde yo tengo un rango en el cual ese intervalo cae el 90% de los datos. Tengo el 90% de probabilidad, o sea, ahí estoy, ¿sí? Y yo lo puedo ampliar a un 95, 99, pero bueno, me van a cambiar los parámetros, se va a hacer cada vez cuando yo le exijo, cuando yo angosto cada vez más tengo más certeza, ¿sí? Pero bueno, a costa de otras cosas. La sobreexposición es lo mismo. Yo puedo poner 30 de sobreexposición o 5. 5 va a ser mucho más conservador. Entonces, yo lo voy a poner en 5, siguiendo ¿qué? ¿Por qué lo pongo en 5? La estrategia de evaluación de la exposición de la AIA y la regla de categorización, de acuerdo al análisis bayesiano y la toma de decisiones de la AIHA.
Entonces, acá son las mediciones. Fíjense que puedo introducir menos un valor o más de un valor o entre corchetes un segmento. Por ejemplo, si yo pongo menos 1, pues 1 puede ser el límite de detección. ¿Sí? Yo sé que está menor que eso, pero no me lo detecta el laboratorio. Entonces, eso podría ser un límite de detección. Ahora, podría decir que también tengo un rango de 10 a 20, en este caso serían ppm o miligramo metro cúbico. Ustedes manejan los números de acuerdo a la unidad que tienen. Acá ya sabemos que es ppm, no tengo que poner 25 ppm, no me lo deja poner además. Entonces, esto también me lo puede cuantificar. Entonces yo dije, tenemos 12, por un lado, 20. No se separa con coma ni nada. Es bastante... Y ahora, ¿qué podría agregar yo? También yo sé que si vamos a suponer que estas personas podían sentir y percibir el amoníaco, entonces yo ya sé que está por encima. Y si las personas no lo perciben, vamos a suponer que las personas no lo perciben. ¿Sí? Como digo, esto son suposiciones. Yo lo estoy haciendo muy en el aire. Pero fíjense, el poder de esta herramienta es que yo puedo introducir valores o intervalos en los que yo creo o he evaluado por ejemplo, en otras fábricas, los valores de exposición similares o similares exposiciones. Entonces, yo todo eso, o sé que el valor siempre fue menor a tanto, ¿sí? O una revista científica publica ciertos valores y ciertos parámetros. Entonces, esto a mí me permite mejorar las decisiones y mejorar el entendimiento, ¿sí? A medida que voy, otra cosa que suele pasar es que puede ser que agregue otra medición. El año que viene agrego 2 mediciones más, ¿sí? Entonces, quiero que se queden con lo que habían pensado, de si habían juzgado bien la exposición, para entender más o menos que, a ver si, esperen un cachito, porque no lo estoy pudiendo ver. Bien. Bien. Acá estas son las estadísticas descriptivas, ¿sí? ¿Qué me tenía que fijar primero? Los de abajo, ¿sí? Hay formas de estimar outliers viendo el rango, por ejemplo, mínimo y máximo, pero voy a ver primero que nada cómo se ajusta en el gráfico cuantil, es este que ven acá al lado. Fíjense este. Me aparece muy, muy por debajo. No sigue esta línea, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo que ir analizando estos datos también, porque estos valores que yo introduzco pueden ser que estén mal seleccionados, por algún motivo seleccioné mal el grupo, o lo que estaba pensando no es, o me equivoqué, ¿sí? Entonces, este gráfico me ayuda a ver también esa relación logaritmo normal, si aplica o no aplica. Y generalmente no aplica cuando están mal seleccionados grupos de homogénea exposición o tuve algún inconveniente con alguna medición. En este caso yo agregué algo menor a 6. Entonces, claro, es muy bajito. Ahora, inferencia estadística, ahora vamos a ir a esa parte. Fíjense, la media geométrica es muy, muy alta. ¿Sí? 8,96, es bestial. Le voy a sacar este dato. Nos quedamos con los datos puramente analíticos que en realidad no serían, digamos, son ficticios. Acá tengo 2 datos nada más. Voy a ir de nuevo y fíjense que la geométrica me da 1,44. ¿Qué pasa? Yo lo puedo analizar de 2 maneras. Puedo decir, nadie siente el amoníaco, entonces
¿Puede ser que esas mediciones estén mal? Sí, la verdad que puede ser que las mediciones estén mal, pero ¿cómo lo voy a saber eso? Estadística bayesiana. Con cada nueva medición va a ir tomando forma y acercándose al parámetro real. ¿Se entiende? Miren esto. Vamos a suponer que hacemos 6. Después agregamos una medición que nos da 13. Y otra medición que nos da 18. Vamos a mandar de nuevo. ¿Sí? Suponiendo que al otro año hice otras 2 mediciones. Y sigo considerando ese menos 6 porque nadie está sintiendo el olor a amoníaco. ¿Correcto? Fíjense esto. Se alinearon, ¿no? Se alinearon un poco. Entonces, va cambiando a medida que voy introduciendo cada vez más datos. ¿Sí? Después puedo ver que sale un nuevo umbral olfativo que me dice, no es menor a 6, no es menor a 5. En realidad es menor a 10. Y entonces yo puedo cambiar este dato y volver a reevaluar. Fíjense que la desviación estándar es 1.5. ¿Sí? Vamos a ver la fracción excedente. ¿Qué hace esta aplicación? Veamos abajo. Esto es un diagrama de caja y bigotes. Este es el OEL o Leo. ¿Y esto qué es? Fíjense, esto es un dato censurado, ¿no? O que no lo tengo. Y acá tenemos los límites, el intervalo creíble, la media y los extremos, que están acá, el valor extremo y el valor extremo acá. Entonces, esto nos dice qué tan sesgada está la montañita, por así decirlo, y qué tan torcida está esa curva, o qué tanta dispersión tengo también en los datos. Vamos a ver la fracción excedente ahora. Me dice que hay un riesgo de sobreexposición y tengo que tratar de entender esto. La fracción excedente, fíjense que acá lo calcula un gráfico como simulando 250 exposiciones y dice que de todas esas 200, 14 van a ser la fracción excedente. ¿Y cuánto dijimos que debería ser? 5. Si vamos más abajo, me muestra más o menos a partir de qué punto es la fracción excedente. Y a la derecha, donde dice Risk Band Plot, a la derecha, ustedes van a tener qué tan probable es que se ubique, ¿sí?, en una categoría. Es decir, que supera, sí, en un 83%, tengo un 83% de probabilidad de que esté más del 5%. Es clara una certeza y en la fracción excedente. ¿Sí? Entonces, si fuera esto 30, 30 y 30, y ahí estamos fritos. O sea, no tengo certeza. Puedo elegir la más grande, así sea por un punto. ¿Sí? 40 vamos a suponer que da entre 0,5 y 5. Entonces, de eso me sirve. Esto es la probabilidad de que eso sea cierto, de que ese parámetro, o sea, en este caso fracción de excedencia, sea mayor a 5%. Acá me lo da de manera gráfica. De 100 mediciones, ¿cuántas podría hacer con el estudio hecho, con el análisis realizado? ¿Sí? Este es el límite aceptable. Hasta 5 está bien. Y yo tendría algunas más. 1, 2, 3, 4, 5 y 5, 10. 10 de más. ¿Sí? Es verlo de otra manera, nada más. No es que ese gráfico lo necesitan para todo, digamos. Es una ayuda más. Y acá, bueno, le dice la distribución. Acá le dice, por ejemplo, la media geométrica. Y este es el intervalo creíble donde cae la media. ¿Sí? Está entre 5,91 y 21. En este caso serían ppm. Bueno, el punto estimado de la GSD. O sea, la GSD es 2, pero puede estar entre 1,5 y 4,48. O sea que tampoco la GSD es única, sino que estima varias GSD, porque hace un muestreo aleatorio. ¿Se entiende? Así funciona la cosa. Bien. Y vamos a ver percentiles, que esto es lo último. La media aritmética solamente la pueden usar en casos especiales
los que quieren ver el efecto crónico y que tienen lo que se llama un TLB evaluado muy a largo plazo con efecto acumulativo. La mayoría de los OEL no lo tienen y para eso tienen que ver la documentación del OEL o del límite que van a estudiar o que van a comparar o que van a utilizar de referencia para evaluar el riesgo. Acá también me dice que está definido que sobrepasa, este es el percentil, tengo menos cantidad, pero tengo una alta probabilidad. Fíjense que el OEL y el percentil lo pasa, ¿sí? Y también me da que tengo un 83%, ¿sí? Que cae en la categoría. Es decir, que nosotros, vamos a suponer que yo le quiero sacar estos datos para ir a la evaluación inicial y ver dónde caía, ¿sí? ¿Dónde caía? Quiero evaluarlo dónde caía. Hubiese caído también, 84%. No hubiesen estado equivocados aquellos que dijeron que era más del 100%, más allá que si ustedes hicieran la comparación directa, y esto es lo más impactante, es que cualquiera que hubiese agarrado esta muestra o esta muestra, ¿sí? Y la hubiese comparado con el límite, ¿qué le hubiese dado? Sin analizar probabilidad, estadística, nada. ¿Qué hubieran puesto? Estoy esperando, ¿no? ¿Qué hubieran puesto? ¿Que era qué? Que probablemente era aceptable, pero comprendiendo la naturaleza de la variabilidad en el trabajo y la curva de exposición log normal y todo es lo que venía explicando, puede que esos dos valores no sean esos dos valores, sino que haya picos y que en el promedio la media geométrica cambien. Y entonces ahí tenemos que, esto, si yo hago dos ponderaciones y me dan 20 y 12, ¿sí? Y me dan por debajo de 25, cualquiera hubiese dicho 20 ppm. ¿Saben qué podemos hacer? ¿El índice de riesgo cuál es? Los ppm respecto del límite, el índice, lo que se llama cociente de riesgo, eso se llama, ¿sí? ¿Y cuánto le da 20 dividido 25? Le da entonces uno podría caer en ese error, que yo lo he hecho también, porque nadie nos enseñó, y esto acá está muy perdido, lo digo al menos acá en Argentina. Entonces tuve que nutrirme mucho de otras experiencias y de afuera. Y entonces, ¿qué pasa? Vamos a suponer que, esperen que ya estoy haciendo la cuenta. Y vamos a suponer la opción más baja, vamos a la más alta, 20 dividido 25, el cociente de riesgo, ¿cuánto me da? 0,8. Sería un 80%, ¿sí? Cae en un 80% del OEL. ¿Y eso qué indica? Uno podría decir, ¿cae en la categoría cuál? ¿Cuál sería la categoría en la que cae? En la categoría 3. Porque uno lo hizo a ojo. Recuerdo a Humberto cuando me dijo, y probablemente caiga en la categoría 3. No estaba errado, de alguna manera, estaba algo acertado. Pero si volvemos a esto, el juicio de él hubiese sido -1 o +1. Estaba ahí, a una banda. Y ven como la mayoría cae en una banda. Acá también pueden ver. ¿Sí? Y los más... Entonces, ¿qué pasa? Si yo hubiese sabido todo esto, antes de dar ese juicio, 20 dividido 25 me da 0,8, por lo tanto me cae en una banda de la IH. No, lo paso por estadística. Y hago un muestreo de cómo hubiese sido la forma de la curva de acuerdo a esos datos. Hay un tema ahí atrás que pasa con los, como digo, toda esta maquinaria o software, que hay gente que se dedica a eso específicamente. Y entonces, bueno, la evaluación termina siendo otra cosa. Y le hubiesen errado por una banda, o por más. Si hubiesen tomado una sola muestra y le hubiese dado 12, también. Entonces, lo bueno de esto, comparado con el IHSTAT, por ejemplo, es que ustedes pueden tener dos mediciones o una medición y pueden ejecutar el análisis. Si ahí tienen dos que yo he hecho,
pero puedo poner 1, 12. Si yo tengo 12 y me dice, a ver, ¿qué es? ¿Qué me dice? Bueno, ahí lo balancea un poco más, pero me sigue dando una banda crítica. O sea que con 1 yo ya podría intuir. Esto es muy, muy importante para tener pocas muestras o 2 no detectados y una muestra. Y mandaron a hacer 3 muestras y le dio 2 no detectados. Vamos a suponer, no sé cuál es el límite de cuantificación y de detección, no recuerdo, el amoníaco. Pero si yo tengo -1 y abajo tengo -1 y corro de nuevo, fíjense esto. Ah, acá la tengo jodida. ¿Sí? Acá me cambiaron mucho los parámetros. Entonces me dieron 2 no detectados y me cambia mucho la incertidumbre. ¿Sí? Entonces, ven cómo, pero me da una idea. ¿Sí? Lo ideal es que esta banda no esté encima del 5%. ¿Sí? Que no lo sobrepase esto. ¿Sí? Lo ideal es que esté... otra de las cosas que se puede hacer es que, fíjense que esto está de nuevo en rojo. ¿Sí? Tengo la probabilidad de pasarlo de un 38%. Tiene que ser menor al 5%. ¿Sí? Esa barra roja no tiene que pasar nunca. Por eso ven ahí, esa barra punteada nunca se tiene que pasar. Si no se pasa, está fantástico. No importa si en esta se me reparte el porcentaje. Después veo la barra más grande. ¿Sí? Si esta da 5, veo la barra más grande, es la categoría en la que cae el percentil 95. ¿Sí? Y lo que están viendo acá es que hay mucha dispersión de los datos. ¿Sí? O sea, está complicado. Cuando voy a la Geometric Standard Deviation, ven que tengo razón. Hay una dispersión grande de los datos. 6,26. Por eso es que también me está dando esos valores. ¿Sí? Y van a ver que la media aritmética, perdón, la incertidumbre puede ser bastante alta. ¿Sí? Lo mismo puede pasar por la media aritmética. ¿Sí? Esto, la media aritmética puede dar otros valores. ¿Sí? Acá está la media aritmética, pero esto se utiliza en ocasiones especiales para un límite. Acá dice la aclaración, acá tienen la aclaración. Esta aclaración es útil, porque no es que utilizo esto normalmente. La media aritmética no sería lo mejor para estimar todos los contaminantes. Así que bueno. Bueno, en resumen, la incorporación de estadística aplicada y de estas herramientas, entonces permite mejor caracterización de los riesgos, mejora el entendimiento del perfil de exposición, ¿sí? En el entorno laboral principalmente complejo, donde muchas veces la gente a mí me hace estas preguntas de ¿qué pasa? Me acuerdo haber hecho una evaluación de riesgo en un aeropuerto y, por ejemplo, las maletas, ¿cómo definen el peso que va a levantar? Entonces ahí esos problemas se resuelven con estadística bayesiana y otras herramientas que vienen siendo cada vez más importantes, que son eh, métodos y herramientas relacionadas a la minería de datos. Entonces, como por ejemplo las redes neuronales para la predicción. Entonces, bueno, hay muchos kits y herramientas que van saliendo. Obviamente uno los tiene que aplicar a la higiene ocupacional. Estas son específicas, estas herramientas y estas estadísticas, y lo que estuvimos hablando es específico de higiene ocupacional. Pero se pueden aplicar estadísticas a evaluación o caracterización, y entonces no entiendo cuál va a ser el peso que yo voy a tomar para evaluar un riesgo ergonómico, por ejemplo. Hay veces que existen metodologías simplificadas, pero hay veces que no lo tienen en cuenta. Entonces digo, ¿cuál es la posición más probable? ¿Cuál es este peso que voy a levantar? ¿Y yo cómo lo determiné? Con estadística. Estadística de vuelo y de equipaje. ¿Cuánto era el peso probable? Se hizo una muestra de la cantidad de equipaje. Entonces, ese tipo de problemas se resuelven con estadística. Cuando muchas veces me preguntan, ¿y pero cuál es el puesto más expuesto? Bueno, hay veces que trabajar con el peor caso no es la mejor decisión. Porque puedo exponer, o entonces agarro y
y agarro el peor puesto y de ahí agarro y lo extrapolo a una inferencia a todos y eso es una mala decisión. O al menos no sería lo mejor. Porque lo que se busca es eficiencia y eficacia. No eficacia por sobre la eficiencia como de lugar. Entonces termino gastando demasiado. Y quizá no tiene una eficacia significativa respecto de otra decisión que tomé. Entonces, bueno, como digo, refuerza también, optimiza recursos y refuerza la credibilidad del ejercicio profesional del higienista. No es lo mismo decir, informar que encontraste una concentración en un intervalo de tal con cierta certeza o con la certeza del 95% de que se encuentre por debajo de tal valor o que entonces ahí yo lo que hago es también rescatar esto que esto refuerza y le da un fundamento a la decisión que yo tomo. No decirle, tenés que hacer cambiar la ventilación porque hiciste una comparación, una mera comparación con un valor solo de una muestra sola, en un turno solo y en un trabajador solo y aplicarlo a eso. Sería como agarrar, medir a tu abuela y decir que todos los seres humanos miden lo que mide tu abuela. Algo así, ¿no? Eso sería una inferencia bestial. Así que, bueno, espero que esto les haya sido de mucha utilidad y bueno, después le voy a mandar una encuesta para ver qué le parece, si esto amerita un curso profundizando más alguna de las cosas. Esto lo estábamos pensando con Alberto, pero vemos que este tema por ahí es medio complejo y raro, y entonces desde la Asociación de Higienistas también queremos ver que esto salga y podamos hacer más capacitación en esta área, pero siempre y cuando sea algo realmente demandado o por ahí pasa como algo anecdótico, ya me sirve, o necesitamos por ahí refuerzo de estadística, entender otras herramientas y analizar casos, más cantidad de casos para entender y practicar esto que yo hice hoy como una demostración, ¿no? Así que bueno, desde ya les agradezco. No sé si Alberto sigue allí, pero bueno, esto espero que les haya sido, como digo, de mucha utilidad. Y gracias por el tiempo, el tiempo que me brindaron. Bárbaro, Maxi, muchas gracias de mi parte. Bueno, gracias, ¿eh? Nos estamos viendo en otro seminario. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias por la información. Saludos a todos. Muchas gracias.